Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con la doctora Xiomara Aquino. Es psicóloga. Vamos a conversar de este tema que hemos tratado tantas veces en la semana, de violencia sexual, abuso sexual, acoso sexual. Son términos diferentes, pero que es bueno conocerlo en sentido global. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar con ustedes y de poder llevar informaciones que sean de interés para las familias, informaciones sobre este tema que está realmente amenazando mucho. ¿Qué es lo que pasa, doctora, qué pasa en nuestros hogares? Vemos tantos casos de incesto, o sea, de padres que abusan de sus hijos. Vamos a definir el incesto, vamos a definir el abuso sexual, el acoso sexual, que son dos términos diferentes. Bueno, tú sabes que incesto es cuando se ejerce, por decirlo de alguna manera, la violencia, la insinuación sexual por parte de padres a los hijos y otros miembros de las familias cercanas. Cuando hablamos de violación sexual, muchas veces las personas se van a la penetración, pero violación sexual es todo lo que te hagan que tú no consientes, toques, que te digan, y la penetración también. Cuando hablamos de acoso, es cuando también sin consentimiento de la persona, pues te dicen, te insinúan de una manera reiterativa, permanentemente, y hace eso que tú te sientas mal. El acosador sexual es una enfermedad. Mira, todos tienen un componente de alteración de su conducta sexual o una alteración de lo que es el factor violencia sexual. El tema aquí es que hoy en día nosotros tenemos muchos factores que nos pueden llevar a cometer acoso, violencia, incesto, y probablemente no necesariamente tener unas características en nuestra personalidad que nos lleve a eso, como es el uso del alcohol, el uso de las drogas en un momento determinado, que nos puede llevar a cometer cualquiera de estos elementos que estamos hablando, y cuando la persona sale del trance, entonces viene el arrepentimiento, ¿qué hice? Entonces eso es un tema importante de tomar en cuenta. Y donde no existen estos elementos, doctora, el debate en la semana giraba en torno a si catalogar como enfermo sexual a una persona que incurre en este tipo de violación, o si es un violador, es una violación per se, y no catalogarlo como un enfermo con características. Tú dices los acosadores. Sí, y los violadores como tal, Sí, lo que lo han materializado. Mira, es una alteración que hay en la conducta, o sea que no es para justificar, pero te devuelvo la pregunta. ¿Tú te sentirías atraído por una persona al extremo de querer abusar de ella sexualmente? Tú me vas a decir no, porque se deben dar unos factores y unas condiciones que se salen de lo normal para que se pueda perpetuar el ¿Qué hacer con nuestros hijos, doctora, en la casa para identificar que pueden estar siendo víctimas de acoso o de violencia sexual? Mira, nosotros con el tema de los niños tenemos que orientarlos mucho, porque es que las personas que los acosan o que los están violando ejercen un poder y un control de tal manera que el miedo que les provocan los paraliza, y entonces ellos no denuncian, porque si... y más si la persona es de confianza. Y más si la persona es de confianza y es de la familia. El tema aquí es que si te dicen, si tú hablas te mato a tu mamá, si tú hablas te mato a tu hermano, o si tú hablas te mato a tu papá, lógicamente nunca lo va a decir, porque es que le produce un miedo paralizante que no le permite hacer la denuncia. Entonces nosotros tenemos que orientar mucho a nuestros niños, decirle que esto es parte, este tipo de
de sometimiento es parte de todo el proceso que se da de crear el miedo. Probablemente nunca lo vayan a hacer, eso se queda en la amenaza. Ellos deben conocer que esto es así para que se puedan abrir a la denuncia. Sí. O sea, orientación, mucha orientación. ¿Cómo identificamos en su expresión, en su comportamiento, en la casa, cómo identificamos a nuestros niños que pueden estar siendo víctimas? Mira, generalmente hay un cambio en su comportamiento, pueden tener una conducta retraída, están como alejados en su habitación, no quieren hablar. Otros desarrollan una conducta agresiva, están como a la defensiva, siempre que le van a hablar. Otros pueden tener una regresión en su edad, dependiendo de la edad que sea, pueden volver a orinarse en la cama o a tener conductas regresivas de ese tipo. Pero hay un % de niños que no tienen ninguna reacción y esos son probablemente los que más problemas después emocionales tienen, porque no demuestran con ninguna de estas conductas que están siendo abusados. Su proceso se va dando internamente y luego el acompañamiento psicológico y todas las terapias que tienen que recibir para salir de este proceso son más largas y más contundentes, deben ser más largas y más contundentes. Doctora, ¿qué tan difícil es? Me imagino lo difícil que debe ser cuando se da en el seno del hogar, identificar indicadores, indicios de tú decir, mira, esta persona, este perfil puede constituir un peligro de un acosador, de un violador. ¿Qué tan difícil es? Sí, es difícil porque a veces el perfil tú no lo puedes ver a simple vista. Ni siquiera la misma persona que tiene la situación se da cuenta, porque si, por ejemplo, yo identifico que tengo una compulsividad hacia la sexualidad, que yo veo gente y de una vez quiero reaccionar sexualmente, que tengo alteraciones en mi organismo como erección, excitación, sí, este tipo de cosas, y que es indiscriminadamente, porque sí, lógicamente si yo estoy enamorado, siento atracción por una gente, yo voy a tener ese tipo de reacciones, pero si yo siento que es indiscriminadamente varias veces al día, yo tengo que hacer conciencia de que algo en mí está fallando y la conducta normal sería buscar un tipo de ayuda. Pero nosotros tenemos a las personas que están teniendo todo este tipo de situaciones y de reacciones en la casa y los primeros que no se están dando cuenta son ellos. Por lo tanto, no es algo que tú puedas ver en la piel, en los ojos, en la cara y decir, o sea que eso es muy difícil de identificar y por eso la situación. Entonces, yo comienzo a tener la conducta con un niño, con una persona en la casa y lo tengo sometido, porque esto es parte de las características, el sometimiento al miedo y que no lo diga, entonces es una situación. A veces, cuando se trata del compañero de la mamá, quien está ejerciendo el acoso, la violación a la hija, cuando tenemos un primo que lo tenemos viviendo en la casa porque estudia, cuando tenemos un tío que lo tenemos viviendo en la casa porque vino del interior a trabajar, o sea, se arman una serie de temas a lo interno de esa familia que sobrepasan lo que es el mero caso de la violación en sí. Entonces, mira, esto es bien complejo, tiene un abordaje desde diferentes ángulos, el familiar, el individual con la persona que ejerce el acoso o la violación, el de la víctima, el de la misma familia en su conjunto. Cuando es, por ejemplo, una mujer que está casada con otra persona, ya trasciende, porque entonces el papá y la familia también, o sea,
Vamos a tratar de identificar, doctora, personalidades de acosadores sexuales o de violadores sexuales? Las personalidades que a veces confunden mucho con su personalidad. ¿Usted puede identificar aspectos de esa persona? Comportamientos. Mira, todas aquellas personas que, como yo te digo, que tengan tendencia al consumo del alcohol o de las drogas, personas que tienen poca capacidad para manejar sus estresores, esa gente que tú la ves que tiene una reacción exagerada ante cuestiones cotidianas, personas que son violentas, como te digo, pero hay otros que son muy afables y muy galantes. También están los que esa es la trampa, que te dan confianza. También, ojo con eso, porque te pueden dar una confianza que prebendas. Exactamente, que te llevan un regalo, que se ganan la confianza de todo el mundo, que es la persona que nunca tú vas a pensar que ese es. Esta es la característica contraria, ¿verdad?, a la que te estoy definiendo. Con esas personas también hay que tener mucho cuidado. Mira, en términos de los niños. O sea, yo pienso que aquí yo me pondría, debemos de confiar de todo el mundo. Sí, en términos de los niños yo desconfiaría de todo el mundo. Sí. No es que vayamos a desarrollar una paranoia colectiva, que ya vamos a estar viendo acosadores donde lados. No hay, pero hay que tener estar atentos. Hay que tener mucho cuidado. Doctora, yo con este asunto de las redes sociales de hoy, contrario a caso que del pasado, preocupa el tratamiento que se le da o que gira en torno a las víctimas. Cómo se expone, cómo se trata, cómo esto se da a conocer, cómo se maneja en el colegio, en el entorno familiar. ¿Cómo tratar a las víctimas, doctora? ¿Cómo usted ve que se trata incluso desde estos medios de comunicación a las víctimas? No, imagínate, yo en estos días me preguntaba, Dios mío, pero ¿quién es que regula? ¿Quién debería regular? Porque, por ejemplo, hay disposiciones que hablan de que los niños no deben ser expuestos a medios de comunicación, fotos y este tipo de cosas. Así es. A menores de edad, y nosotros vemos, tal vez en los medios formales, televisión y demás, pero en las redes sociales las fotos salen, o sea, a la clara, y esto trae un elemento adicional, porque entonces cuando te ven en la calle, en la escuela, ya te conocen, ya saben lo que pasó, sí. Ya hay un morbo alrededor tuyo, hay, no me gusta mucho utilizar la terminología bullying, pero ya hay un bullying porque dicen, mire, ese fue el que el que le pasó, sí, sí. ¿Tú me entiendes? Y la víctima, encima de su proceso que está viviendo, producto de lo que le pasó, que se siente maltratada en su autoestima, que se siente agredida, que tiene una rabia interna, que no sabe cómo canalizar. O agredido en el caso de los niños. O agredido, porque también hay muchos niños sí. que son víctimas de acoso y de violación. Entonces también tienen que cargar con todo ese peso de la burla social, sencillamente porque no se ha tratado su caso con toda la discreción, con toda la confidencialidad que se debía, pero muchas veces eso no tiene que ver ni con la fiscalía, ni con el tema médico, sino que se filtra a través de las redes sociales y en una hora ya tú lo tienes en todos los lados, en todos los grupos. Doctor, un niño que haya sido abusado en su niñez, ¿no? ¿Es un posible violador sexual de adulto? Mira, no necesariamente, pero sí es un peso emocional que va a arrastrar por mucho tiempo. Y eso le puede desarrollar otras conductas tan nocivas, ¿como cuáles? Tan peligrosas. Bueno, lo mismo de desarrollar esa violencia, de no ser una persona equilibrada emocionalmente. Tú tienes ahí un potencial celoso patológico, que cuando tengo una compañera es el que
la va a maltratar porque no va a tener su regulación, o sea, son muchas las cuestiones. Por eso es que no debemos bajar la guardia con el acompañamiento psicológico, ahí es donde está el tema. Y dependiendo de la edad, en sus diferentes etapas. Salud Pública ofrece, doctora, acompañamiento psicológico, sale el Estado, el gobierno a través de la institución lo Bueno, ofrece. nosotros tenemos en todos los hospitales psicólogos, sobre todo en los hospitales como el Robert Reed, que es el de los niños, donde se lleva cantidad de niños violados al día, lamentablemente, o el Arturo Grullón de Santiago. Hay equipos que están preparados al día para... en el Robert Reed, ¿hay algunas estadísticas que se estén manejando Mira, sobre yo eso? no las tengo a mano, pero ahí se llevan casos de violación permanentemente y sobre todo los fines de semana. Entonces nosotros tenemos equipos de psicólogos en esos hospitales. ¿Cuál es el problema? Que no se es consistente en la terapia y No vuelven. Van una vez. pueden ir por el periodo de tiempo cercano al evento, pero este Sí. es un acompañamiento, como te digo, que en cada etapa, cuando llega la adolescencia, cuando llega la juventud, incluso en la vida adulta, se le debe ir trabajando sobre la marcha, porque tú no sabes en qué momento de la vida puede salir un rasgo, un comportamiento, que cuando tú le busques el origen, es ahí que está, en esa violación. Doctora, finalmente, y antes de que nos dé una reflexión final para la audiencia, usted decía ahorita de cómo tratar, de cómo cuidar en el seno del hogar. Sin embargo, usted tiene casos como con los niños que están expuestos a las iglesias, a los sacerdotes. ¿Cómo entonces manejar esta parte? Hay un desprendimiento del niño. Mira, mi recomendación más positiva iría en torno a las personas que están enfermas, que se autoanalicen y que busquen ayuda, porque es que el origen es ahí que está. Independientemente de que sea un religioso, de que sea de la población general, quien sea que entienda que tiene características. Hemos estado hablando mucho, ellos saben lo que sienten, sus debilidades, si controlan el impulso o no. O sea, ellos son los que están llamados primeramente a analizarse, a autoanalizarse y a dar ese paso de buscar la ayuda, porque ahí es que comienza todo. Y nosotros hacer un buen trabajo de orientación a los niños, que lo denuncien, que no tengan miedo, que esas amenazas en la mayoría de los casos no se cumplen. Y de que hagamos un verdadero, cuando se dé el caso, o sea, un abordaje que tenga el mínimo de complicaciones, porque cuando hacemos un aparataje y comenzamos a entrar otros ingredientes con más violencia, que quiero matar, que voy a meter preso, o sea que estamos cargando el caso de más situaciones, entonces es mucho más complejo, o sea que también hagamos el manejo del caso que sea lo menos maltratante emocionalmente para las personas que están involucradas. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a la psicóloga Xiomara Aquino por acompañarnos esta noche en Propuesta Final y orientarnos sobre esta lamentable situación que vive en nuestros hogares y nuestra sociedad como el abuso sexual. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante.